Episodio número 3408. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este lunes 13 de abril. Conócete a ti mismo. Avanzando en el marco de esta lección número 3, orgullo versus humildad. Saludos y bendiciones. Nuestro texto para memorizar lo encontramos en Lucas capítulo 14, versículo 11. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 14, versículo 11. Y esta semana hemos abordado apenas la primera parte de esta lección. El sábado domingo estuvimos viendo las opresivas garras del orgullo. Y decíamos, entre otras cosas, que esto tiene que ver con el amor al mundo, el amor a las cosas de este mundo, el amor a la vanagloria de esta vida, y todo eso en contraposición con el genuino amor que debemos tener a Dios. Y parte de lo que decía la pastora Polanco, recuerdo, tenía que ver con esa dirección del orgullo, cómo se rompe con una comunión vertical y horizontal, la vertical con Dios y la horizontal con el prójimo. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia, también el contacto de su servidor. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos, ayúdanos a no tener ningún tipo de suficiencia propia al estudiar este tema tan importante. El hecho de conocernos a nosotros mismos nos ayudará para así pedirte realmente que limpies aquello que necesitamos que sea limpiado. Que tengamos también la humildad para reconocerlo ante los demás y que de esa manera tu nombre pueda ser glorificado en nuestras vidas. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Conócete a ti mismo. Dos hombres asisten a la iglesia para orar. Uno de ellos, un dirigente respetado, se ubica en la entrada antes de que comience el servicio religioso para que los demás asistentes puedan verlo. Ora en voz alta, dando gracias a Dios por su propia bondad. El otro hombre, un marginado de la sociedad, tiene los ojos empañados de lágrimas debido a la carga de su pecado y se postra en un rincón del templo mientras susurra con desesperación: Señor, ten piedad de mí, porque soy un pecador. ¿Qué diferencia entre ambos hombres? ¿Qué diferencia y qué contraste podemos encontrar? Y así sucede también hoy en día. A continuación se nos invita a leer Lucas capítulo 18, los versículos del 9 al 14, para responder a la pregunta: ¿qué piensas de estos dos hombres? ¿Qué pensó Jesús?
¿Qué lección importante hay aquí para todos nosotros? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Y lo hacemos en Lucas capítulo 18, los versículos del 9 al 14. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto de pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana. Doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahí está lo que dice Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué piensan estos 2 hombres? ¿Qué pensó Jesús? ¿Qué lección importante hay aquí para todos nosotros? En Lucas 18, del 9 al 14, aquí vemos 2 posturas opuestas. El fariseo representa la justicia propia, confianza en sus obras y se compara con el otro. Su problema no era falta de religión, sino un corazón lleno de orgullo. El publicano, por contrario, representa la justificación por la gracia, reconoce su pecado y depende totalmente de la misericordia de Dios. Jesús deja claro que Dios justifica al humilde, no al que se enaltece en sí mismo. La lección de esta lectura es directa. La salvación no se basa en méritos humanos, sino en una fe humilde que clama por gracia divina. Definitivamente que esto es un antes y un después en nuestra lectura de Lucas capítulo 18 del 9 al 14, porque entendemos realmente que estos 2 hombres están representando la humanidad. Muchos somos los que hemos sido quizás el fariseo o lo que estamos siendo el publicano, pero de igual manera no hay que tener nuestra propia mirada en nuestra justicia, sino en la justicia de Cristo, para que sea Él el que nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Nos resulta muy sencillo exaltarnos a nosotros mismos, dar a conocer los demás. Nuestros logros y cuán buenos somos se convierte a veces en una segunda naturaleza. Pero esto no marca ninguna diferencia en nuestra reputación a los ojos del cielo. De hecho, y contrariamente a los que podíamos pensar, el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así lo dice Lucas 18:14. Jesús también nos aconseja que ocupemos el último lugar y dejemos que el anfitrión sea quien nos ensalce, si así lo desea. Este reino que enseña Jesús funciona a la inversa y rompe por completo nuestra expectativa. A continuación, tenemos una cita que se encuentra en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, capítulo 13, bajo el título Un signo de grandeza. Y dice: Cristo puede salvar únicamente al que reconoce que es pecador. ¡Qué cita más maravillosa!
Solo Cristo nos puede salvar cuando tú y yo reconocemos que somos pecadores. Eso pasa igual cuando nosotros vamos al doctor. Si tú no te sientes enfermo, yo estoy seguro que tú no quieres ir a una emergencia porque tú no sientes nada. Hasta que no reconozcamos que estamos enfermos, no vamos a ir donde el médico. Y eso nos pasa en nuestra vida espiritual. Muchas veces no reconocemos que somos pecadores y que necesitamos un Salvador. Por eso nos mantenemos alejados del único Dios que puede perdonar nuestros pecados. Y eso pasa con todo ser humano. Por eso hay tantas personas que hoy no quieren tener un compromiso con Dios. Te dicen, Pastor Tomás Polanco, la persona dice, yo creo en Dios. Cuando hablamos con ella, todo el mundo cree en Dios, pero nadie quiere comprometerse con Él. Es por esa razón que necesitamos reconocer que somos pecadores, porque si no es así, Cristo no nos puede quitar esa autosuficiencia, ese deseo de grandeza y ese deseo de no colaborar con el reino de Cristo. Cuando percibimos y reconocemos nuestro verdadero estado de pecaminosidad y nuestra desesperada necesidad de Cristo, podemos acercarnos a Él con la certeza de lo que dice 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, 1 de Juan capítulo 1 versículo 9, que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Solamente si reconocemos nuestra pecaminosidad, podemos confesar nuestros pecados y hallar oportuno socorro. Cuanto más nos acercamos a Cristo, más conscientes nos volvemos de nuestra pecaminosidad e indignidad. Ahora vamos a tener otra maravillosa cita dentro del capítulo 13 del libro Palabra de Vida del Gran Maestro. Hay una sola forma en que podemos obtener un conocimiento verdadero de nosotros mismos. Debemos contemplar a Cristo. La ignorancia de su vida y su carácter induce a los mortales a exaltarse en su propia justicia. Eso lo encontramos en el libro Palabra de Vida del Gran Maestro, capítulo 13, bajo el título Un signo de grandeza. Y con una cita como esa no podemos avanzar sin al menos comentar que es realmente lo que nosotros estamos experimentando. Solamente hay una forma de tener un conocimiento verdadero y es contemplando a Cristo. La ignorancia de su vida y su carácter obviamente nos va a inducir a exaltarnos en nuestra propia justicia. Pero es increíble porque mucha gente cree que conoce a Jesús. Yo muchas veces he creído que conozco a Jesús, pero cuando yo no demuestro la verdadera humildad que Cristo me enseña, entonces realmente no estoy conociendo a Cristo. Si me exalto con mi propia justicia, es porque no conozco realmente a Dios. Y es lo que necesitamos reconocer cada uno de nosotros, la necesidad que tenemos de contemplar a Cristo. ¿Qué piensa Dios de los soberbios? El apóstol Pedro nos dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, tal y como lo dice 1 de Pedro capítulo 5, versículo 5. Así que no puede ser más claro. Claro que sí. Dios desea que nosotros estemos sujetos a Él. ¿Cuándo fue la última vez que experimentaste la gracia de Dios en tu vida? En verdad, deberíamos experimentar esta gracia a diario. También deberíamos mostrar gracia o misericordia a los demás. Dedica algún tiempo a la oración ahora mismo, pidiendo a Dios que te humille bajo su poderosa mano y sea solamente Él quien te exalte a su debido tiempo.
¡Wow! ¡Qué maravilloso es eso! Muchas veces nosotros no le mostramos a otro la gracia que Dios nos muestra a nosotros. Y también debemos aprender a tener la paciencia y esperar que sea Dios quien nos exalte, que sea Dios quien te dé el lugar que corresponde aquí en la tierra. Dios a nosotros nos creó, como dice su palabra, para que seamos cabeza y no cola. Pero tenemos que esperar el tiempo de Dios. Dios va a ser el que te va a poner a ti y a mí en el lugar donde debemos estar. Necesitamos, así como dice esta lección, experimentar la gracia de Dios en nuestras vidas. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que necesitamos conocernos a nosotros mismos, tomar un tiempo diariamente para reflexionar y entender que mientras más reconocemos que somos pecadores, más entonces Cristo puede hacer por nosotros. Porque si nos creemos autosuficientes, Él no puede hacer absolutamente nada. También hemos aprendido que Dios no mira la apariencia religiosa, sino la actitud del corazón. El orgullo religioso aleja, pero la humildad que reconoce su pecado abre la puerta a la gracia. En esencia, no es el que se cree justo, sino el que depende de la misericordia de Dios, el que es aceptado. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Amante Padre que estás en el cielo, te damos gracias en esta hora porque sabemos que tenemos un Dios misericordioso, que a pesar de tener orgullo en nuestros corazones, tú nos amas, está dispuesto a transformarnos. Por eso te pedimos en esta hora que pongas en nuestro corazón la disposición de estar cerca de ti, de estar dispuesto a ser transformado por tu palabra, que tú puedas poner humildad y que nosotros podamos servirles a las personas que nos rodean, así como lo harías tú. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para este martes 14 de abril. Moisés, un siervo humilde. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 3, orgullo versus humildad. Con nuestro texto a memorizar que encontramos en Lucas capítulo 14, versículo 11. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas capítulo 14, versículo 11. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio Jehová Jireh y de este programa Estudio Sistemático de la Biblia. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1-203-536-7242. Repetimos, +1-203-536-7242. Y los que deseen comunicarse con su servidor, también vía WhatsApp, lo pueden hacer al +1-484-599-2831. Repetimos, +1-484-599-2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvieron con ustedes los pastores Aris y Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.